Algunos ya saben, pero a principio de este año, mi esposa y yo recibimos a un muchacho de la viña en nuestra casa. Yo me acuerdo que estábamos era enero y yo estaba en Jacó, todavía disfrutando un poco de las vacaciones y él me llamó varias veces. Yo estaba en vacaciones, entonces no quería atender el teléfono, pero cuando vi que ya había un montón de llamadas perdidas, yo dije, voy a atender y él estaba muy mal emocionalmente, estaba muy triste, muy decaído. Entonces yo le dije que estaba fuera de San José, que apenas llegara a San José nos pusiéramos de acuerdo y nos fuéramos a tomar un café. Creo que era como 4 de enero. Fuimos a tomarnos un café, mi esposa, yo y él, y él simplemente estaba pasando por un momento de su vida donde se encontraba muy inestable, donde tenía muchas heridas en su corazón, donde muchas cosas lo estaban ahogando. Y mi esposa y yo sentimos que lo único que le ocupaba era un poco de estabilidad, un poco de amor. Y le dijimos que lo íbamos a pensar y que lo íbamos a orar, pero que casi que estábamos seguros de que él podía pasar un tiempo en nuestra casa. Eso fue un jueves y creo que el día siguiente incluso él llegó a nuestra casa y fue cuestión de tiempo para que su estado de ánimo empezara a cambiar, fue cuestión de tiempo para que sus emociones estuvieran fortalecidas, para que juntos, entre los tres, empezáramos a tomar decisiones que lo ayudaran a él a estar, a partir del momento que él saliera de nuestra casa, un poco más acomodado, un poco más tranquilo. Y fue tan increíble lo que Dios hizo en la vida de él, por lo menos para mí en esos 3 meses, que solo tomó eso, 3 meses, para que yo sintiera y mi esposa sintiera que ya era momento de que él saliera de nuestra casa. No porque él fuera un problema, no porque él fuera un obstáculo. De hecho, mucha gente no estaba de acuerdo. Mi esposa y yo teníamos apenas 2 meses de casados. Y, y nada para eso. Simplemente sentíamos de que era el momento de que él se independizara y abriera las alas y empezara a volar solo. Yo sabía que no iba a ser una conversación fácil y de alguna manera yo me había encariñado mucho con él, lo sigo queriendo muchísimo. Y entonces sentí que era como una despedida, sentí que era como una graduación, ese momento, esa conversación. Y entonces yo dije, quiero que sea un momento chiva, no quiero que sea un momento feo ni traumante. Y entonces le dije a mi esposa que lo lleváramos a cenar a Pizza Hut. Entonces fuimos a Pizza Hut de Lindora y entonces ordenamos unas pizzas y empezamos a conversar. Y no sé, para mí Pizza Hut es como muy familiar, ¿verdad? Pedir la pizza, pedir el pichel, ¿verdad? Es como todo el mundo compartiendo, agarrando pizza, metiendo la mano, nadie pregunta, todo el mundo agarra. Y yo quería precisamente eso, que fuera algo muy familiar, donde él pudiera sentir nuestro amor, pero llegó el momento en el que había que empezar a la conversación y entonces simplemente yo le expuse lo que mi esposa y yo creíamos que era lo mejor para él y fue cuestión de segundos para que él se pusiera a llorar y empezara a expresarnos todos sus temores y empezara a expresarnos cómo eh, para él eso iba a implicar otra vez un cambio más en su vida y otra vez, de alguna manera, perder la estabilidad que había tenido en nuestra casa durante 3 meses. Entonces, mi esposa y yo lo agarramos y lo empezamos a animar, le empezamos a decir que no tenía que tener miedo de nada, que a pesar de que no viviera más en nuestra casa, que íbamos a seguir estando ahí para él, que la viña seguía para él, que Dios estaba ahí para él, que solo cosas buenas venían. Mi esposa y yo nos aseguramos de orar antes de tomar esta decisión y estábamos confiados de que era el momento de hacerlo. Le dijimos que se podía quedar en nuestra casa todo el tiempo que quisiera más, que no lo estábamos echando, que no era como que se tenía que ir el día siguiente, pero que sentíamos que era un momento de independizarse. Y yo me puse en los pies de él, cómo se pudo haber sentido. Lo que tal vez pensaba que iba a perder. La estabilidad que tal vez sentía que no había tenido en sus últimos meses. Pero les puedo decir que hoy en día se encuentra mejor que nunca. El miércoles cumplió años y el viernes fuimos a desayunar juntos y fue un momento tan lindo. En un momento nos trajeron una crepa de regalo y yo le dije, mamá, vamos a orar por esta crepa y vamos a orar por este regalo. Y yo nada más sentí como la bondad de Dios sobre su vida y lo bueno que Él ha sido, todo lo que ha pasado durante este año y dónde Dios lo ha traído. Y les cuento esto porque creo que de alguna manera, como él se sintió ese día,
se pudieron haber sentido los discípulos en el momento en el que Jesús se empezó a despedir de él. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y llevamos como 3 semanas, incluso creo que hoy es la cuarta, donde estamos en Juan 13, Juan 14. Y para darles un poco de contexto, podríamos decir que el Evangelio de Juan se parte en dos. De Juan capítulo 1 a Juan capítulo 12 hay una mitad, porque de Juan 1 a Juan 12 Jesús se dirige únicamente a las multitudes. De Juan 1 a Juan 12 vemos el ministerio público de Jesús hacia las masas, haciendo milagros, enseñando, trayendo las buenas nuevas. Pero en Juan 13 hay un quiebre en el Evangelio de Juan porque Jesús se empieza a dirigir únicamente a sus 12 discípulos. Y por eso es que a partir de Juan 13, en la última cena, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, comienza un discurso que los estudiosos han llamado el discurso de despedida. Así como en Mateo 5 hay 2 capítulos, 3, Mateo 5, 6 y 7, que es el famoso discurso de Jesús en el Sermón del Monte. En Juan 13, 14, 15 y 16 está el famoso discurso de Jesús de despedida, donde se encuentra únicamente rodeado de sus discípulos. Y Jesús les empieza a decir, me voy a ir, ha llegado mi hora. La Santa Cena fue un jueves en la noche y en la madrugada iban a arrestar a Jesús y al día siguiente, viernes, ser crucificado. Entonces, desde la Santa Cena o la última cena, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, todo Juan 14, todo Juan 15, todo Juan 16 y la mitad de Juan 13 es la misma noche de Juan 13 donde Jesús está con sus discípulos. Entonces nos cuesta un poco como visualizar eso porque en la Biblia pasamos muchas páginas y decimos, de seguro ya pasó un montón de tiempo, pero es la misma noche. Imaginémonos todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento y cómo ellos se estaban sintiendo. Posiblemente igual que mi amigo, que iban a perder a alguien muy importante en su vida, que qué les iba a esperar, que cómo iba a ser ahora estando sin Jesús. Rodri nos habló hace 2 semanas de que Jesús se fue, le dijo a sus discípulos que se iba a ir para prepararles un lugar en el cielo. Entonces les dijo, no se angustien, confíen en mí, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. La semana después nos habló de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces que si queremos llegar a ese lugar en el cielo, Jesús es el camino mediante el cual podemos llegar ahí. Entonces hay mucho lugar en el cielo para los hijos de Jesús. Jesús es el camino para llegar ahí. Y hoy vamos a ver 2 cosas. Lo primero es cómo no desviarnos de ese camino que es Jesús. Y segundo, entender que no estamos solos en este camino mientras lleguemos ahí. Y para eso vamos a estar en Juan 14, del 15 al 27. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en Juan 14, a partir del 15 hasta el 27, si no va a estar proyectado en la pantalla. Dice así el apóstol Juan, Juan 14, 15 al 27. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esto es Jesús hablando. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes me oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
No sé si lo notaron, pero en este pasaje que acabamos de leer, Jesús repite algo mucho. ¿Pudieron ver qué fue lo que repitió? ¿Alguien? Obediencia, el Espíritu. Jesús repite en 4 ocasiones una misma frase. El que me ama, obedece mis mandamientos. Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Juan 14:23, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Juan 14:24, el que no me ama, no obedece mis palabras. Entonces Jesús repite 4 veces, el que me ama, obedece mis palabras, obedece mis mandamientos. Y si Jesús lo repite 4 veces es porque de fijo hay algo importante y quiere que le prestemos atención. Yo creo que la mayoría de nuestras cabezas, lo que nos queda después de leer este pasaje y escuchar esas frases repetidas, es que si queremos amar a Jesús, debemos obedecer sus mandamientos. Y a primera vista eso es lo que el texto dice, pero yo creo que realmente no dice ni enseña eso. El texto no dice, el que me obedece me ama. Dice lo inverso, el que me ama obedece mis mandamientos. Ahora bien, no quiero hacer un trabalenguas, pero es que dependiendo cómo lo leamos y lo entendamos, podemos estar totalmente perdidos a lo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran en ese momento. Entonces lo hemos entendido mal cuando pensamos que para amar a Dios debemos obedecer sus mandamientos. Y yo sé que lo que acabo de decir es una línea muy delgada. Porque tampoco estoy diciendo que alguien que solo desobedece a Dios puede decirse que ama a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? La Biblia no enseña que obedecer a Dios es equivalente a amar a Dios. Es más, podríamos estar obedeciendo a Dios sin siquiera estarlo amando a Él. Y el mejor ejemplo que se me ocurre de esto es la historia del joven rico, que la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice así, Marcos 10, 17 al 22. Cuando Jesús ya estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Llega este joven rico delante de Jesús y le pregunta la mejor pregunta que todos deberíamos hacernos en esta mañana: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, los he cumplido toda mi vida. Y luego el Señor le dice, ok, entonces ahora ve y vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. Y dice que lo ve con amor antes de decirle eso. Y el joven rico se pone triste porque tenía muchas cosas. Entonces Jesús, conociendo el corazón del joven rico, lo acorrala y le dice, no se trata de cuán bueno sos obedeciendo mis mandamientos. Podés haberlos obedecido toda tu vida. Se trata de que me ames. Se trata de que yo tenga el primer lugar en tu corazón. Y me acabo de dar cuenta por tu respuesta que lo que tiene el primer lugar en tu corazón son tus posesiones y tus riquezas. Así que es posible obedecer a Dios y ser muy buenos haciendo eso sin siquiera estarlo amando a Él. Lo que la Biblia sí nos enseña, y creo que lo que Jesús quiere enseñar a través de este discurso con sus discípulos, es que el obedecer a Dios debe ser y será una consecuencia, un fruto de nuestro amor por Él. Y verdaderamente entender esto es muy importante, porque si no estaremos viviendo un cristianismo
sumamente legalista y religioso que tarde o temprano se convertirá en una carga abrumadora y muy pesada para cualquiera. Donde la presión recae sobre nosotros y donde al final se resume en qué tan bueno es cada uno de nosotros para cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios. Y esto, en lugar de liberarnos y de darnos una esperanza, como vino a hacerlo Jesucristo a través del Evangelio, nos carga y nos condena. Porque si fuera así, ninguno de nosotros seríamos capaces de mantener y cumplir al pie de la letra todos sus mandatos. La Biblia nos enseña otra cosa. Veamos lo que nos dice el apóstol Juan en otra de sus cartas en Primera de Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y escribió Primera, Segunda de Juan y escribió Apocalipsis. En Primera de Juan dice así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ahora leamos 1 Juan 4, del 8 al 10. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo nos demuestra esto? Al enviar a su Hijo único a sacrificarse por el perdón de nuestros pecados en su muerte de cruz. Y esto es lo que llamamos el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Dios para una humanidad caída. Que nosotros siendo enemigos de Dios, no amando a Dios, habiendo dándole la espalda a Dios, siendo rebeldes en nuestro pecado, Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él vivió la vida que usted y yo no somos capaces de vivir. Vivió una vida inocente y justa y perfecta delante del Padre e inocentemente tomó nuestro lugar en la cruz para que todo aquel que ponga su fe en el Hijo de Dios pueda ser perdonado y la justicia de Jesús mediante la fe le sea contada como suya y el castigo que Él merecía sea contado y derramado sobre Jesús. Toda la ira de Dios por nuestro pecado. Y es por esta precisa razón que el apóstol Juan dice que el que no ama no conoce a Dios. Porque el Nuevo Testamento nos enseña que es imposible conocer a Dios como un ser todopoderoso, creador, infinito en valor, santo, justo. Y que Él, aún siendo así, se rebajó y tomó forma de siervo, forma de hombre, y tomó nuestro lugar en la cruz. Es imposible conocer a ese Dios y conocer lo que ese Dios hizo por nosotros y no amarlo de vuelta a Él. Si eso es realidad, es porque la Biblia nos enseña que todavía seguimos muertos en nuestros pecados, muertos espiritualmente, que Dios no nos ha despertado y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Entonces, el apóstol Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, porque si lo conociera y entendiera lo que Dios ha hecho por él a través de su Hijo Jesús, la respuesta que las Escrituras nos enseñan es amarlo a Él de vuelta y querer rendirle nuestra vida y querer vivir para Él como una forma de gratitud. Entonces, es porque amamos que hemos sido, es porque hemos sido amados que amamos. Obedecemos porque amamos, porque hemos sido amados, perdón. Actuamos porque hemos sido amados. No es al revés. Y les quiero dar un ejemplo. Mi esposa cumple de mañana en 8. Y Rodri y yo vamos a salir del país, mañana en 8 es 21, Rodri y yo vamos a salir del país el 23 a Estados Unidos a una capacitación. La capacitación arranca el 23, entonces habría que volar el 21 o el 22. Entonces, si yo me iba el 21, no pasaba el cumpleaños con mi esposa,
pero podía tener el 22 un día antes de la capacitación como para conocer un poco el lugar al que voy a ir, no sé si volver a ir y pasear un toque. Si me voy el 22, pasaba el cumpleaños con mi esposa y llegaba el 23, arrancaba la capacitación y se acababa la capacitación y montarse en el avión y venirse. Y entonces Rodri me dijo, yo quiero irme el 21. Pero esto toma la decisión, es su esposa, es el cumpleaños de su esposa. Y entonces y yo digo, Rodri es mi jefe, ¿verdad? Qué complicado, ¿verdad? Y entonces empiezo yo a conversar con Becky y le digo, no, mi amor, yo me voy a ir el 22. Su cumpleaños, es nuestro primer año de matrimonio, yo quiero sentar un precedente, que estas fechas son importantes, yo me voy a quedar aquí el 21. Y por otro lado, Becky, no, mi amor, yo no te puedo hacer eso, vos tenés que irte el 21. Qué egoísta sería de mi parte si por mi cumpleaños, que cae el lunes, que incluso tengo que ir a trabajar, te privo de que puedas ir y conocer un día al menos. Nunca tenés vacaciones, andá, disfrutá. Me celebras el domingo. Y entonces empezó ese estilo y encoge, no, mi amor, yo me voy el 22. No, mi amor, usted se va el 21. No, mi amor, y así, ¿verdad? Al final se me prendió el bombillo y le escribí a los más de la capacitación y les dije, ¿a qué horas arranca el 23? Y me dijeron, no, arranca hasta la pura noche. Y yo, bueno, me voy el 22 y todo el 23 en la mañana conozco. ¿Por qué les cuento esto? Igual me hubiera ido el 22, aunque me hubiera dicho que en la mañana. Porque Becky y yo reaccionamos de esa manera en ese momento simple y sencillamente porque nos amamos. Porque yo amo a ella, yo la amo a ella, estaba dispuesto a sacrificar un día de conocer y turistear, y porque ella me ama a mí, estaba dispuesta a sacrificar su día de cumpleaños y que yo estuviera conociendo y descansando. Cuando nos amamos, las implicaciones respectivas pasan a un segundo plano, y creo que de alguna manera esto explica bien lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No importa cuáles sean las implicaciones. No importa cuáles sean las consecuencias. Entonces, si queremos asegurarnos, y les dije que esta era la primera enseñanza del día de hoy, de Jesús se va a ir a prepararnos un camino, a prepararnos un lugar en el cielo. Luego Él dice que Él es el camino. Si queremos asegurarnos de no desviarnos de ese camino para llegar eventualmente a ese lugar, debemos entender que no se trata de cuánto obedezcamos a Jesús, sino de cuánto lo amamos. Lo que nos va a mantener en el camino hasta el final es nuestro amor por Dios. ¿Por qué late nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Qué deseamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué valoramos? Y quiero que nos preguntemos de manera honesta eso. ¿Realmente amamos a Jesús? No se trata de lo que Jesús nos ha dado, no se trata de lo que Jesús pueda darnos, se trata de la persona de Jesús, de Dios hecho hombre. Y les quiero dar otro ejemplo. Cuando Becky y yo estábamos jalando, yo tenía muchos miedos y dudas. Antes de estar con ella, yo había estado en una relación de noviazgo como por casi 6 años. Y fue mi primera novia desde los 18, último año de colegio, primer año de universidad, hasta que me quebró 6 años después. Y yo quería casarme con ella. Ella era la mujer de mi vida. Me acuerdo cuando me contrataron en una empresa y me aumentaron el salario, pasé de pasante a hacer ya parte de la planilla, y yo llegué con la carta y le dije, mi amor, ya nos podemos casar, etc. Era la mujer de mis sueños. Entonces cuando me quebró, y claro que yo me desbaraté. Entonces cuando yo luego empecé con Becky, había una pregunta recurrente en mi casa que era, si mi relación pasada no funcionó y todo aparentaba que iba a funcionar, ¿quién me asegura que esta sí lo va a hacer? Es que lo aparentaba. La gente que me conoce, Varo, que está ahí sentado, que se echó toda mi relación de 6 años, le pueden preguntar si esos más iban a casar. Todo el mundo lo daba por hecho. Entonces yo decía, si era como tan cantado que eso iba a suceder y no pasó, ¿quién me asegura que ahora sí va a pasar? Porque yo dije, yo quedé curado, yo no quiero volver a estar 6 años con una persona y no casarme. Entonces eso generó como un miedo.
y como una expectativa muy grande hacia Becky. Entonces yo esperaba como que Becky fuera casi que perfecta para mí. Y obviamente Becky no es para nada perfecta, al igual que yo. Entonces cada vez que hay una expectativa de mi parte no cumplida, para mí se me hacía todo un mundo. Yo decía, ¿será Becky la mujer de mi vida, Señor? No. Y se mezclaba con mi llamado como pastor. Y yo decía, yo quiero ser un ejemplo para la comunidad. Yo no quiero estar con una mujer si realmente no estoy seguro de estar con ella. ¿Qué ejemplo estoy dando? Yo quiero corresponderle a ella. Y se me hizo todo un mundo. Al punto de que el año y medio, jalamos como 3 años antes de comprometernos. Yo dije, ya no puedo más. Ese día me tocaba, era un jueves por la noche, me tocaba cubrir un grupo de vida en Santana. Y yo dije, después del grupo de vida me voy a ir a quebrarle. Y me monté al carro, me acuerdo que ese día estaba con Michael sabía que yo iba a hacer eso. Y me monté al carro y le dije, salí, estoy afuera. Y ella se subió al carro y le quebré. Y obviamente yo estaba totalmente sorprendida, no se lo esperaba, no era como que en esa semana veníamos peleando un montón ni nada por el estilo. Y entonces me preguntaba que por qué, que por qué una decisión tan tajante, tan de la nada, que por qué no se podía hablar las cosas, ¿verdad? Pobrecita ella, no entendía nada, que si había algo que ella podía hacer para cambiar. Y yo dije, no, ya está la decisión, punto. Yo le había hecho a ella una carta, porque yo sabía que si yo la quebraba, ella no iba a venir más a la viña. Entonces yo le dije, tienes que ir a la viña, la viña es tu comunidad. Yo sé que yo soy pastor ahí, trabajo ahí, pero no puedo ser tan inmadura, no ir a la viña, porque la viña, ¿verdad? Y entonces cuando Becky me vio así tan decidido, dijo, ya me voy a bajar del carro. Y cuando sí iba a bajar del carro, yo sentí que algo se me movió por dentro y mi mamá, no la dejé ir. Y entonces yo digo, ¿pero qué hago? Yo ya no me voy a echar para atrás. Ya no me voy a echar para atrás, yo la acabo de quebrar. Y entonces le digo, no, es que tengo que darle una carta. Me dice, bueno, démela, la hago yo no suave. Y verá, y como que empecé a comprar tiempo. Me dice, no, ya me voy a bajar, yo no me voy a quedar aquí sufriendo. Yo no suave por la carta, bueno, démela. No. Y como la tercera vez sentí que Dios me dijo, Mae, tiene que abrir su corazón y soltarle todo. Y yo decía por dentro, no, Señor, pero es que si yo hago eso la voy a herir demasiado. Demasiado la voy a herir. ¿Qué mujer quiere escuchar todos los temores de que hay en mi cabeza de por qué ella no es suficiente para mí y por qué yo no quiero estar con ella y todos los defectos que la veo? ¿Quién va a querer luego estar conmigo después de eso? Y luego, ¿cómo la voy a dejar? Y Dios me dijo, dígaselo. Y le digo yo, bueno, creo que tengo que decirte algo. Me dice, bueno, dígamelo. Y arranqué durante media hora, le empecé lo que no había dicho en año y medio, pero yo llorando, así como un niño, así, los mocos me caían, yo me caía en la manivela, y yo me desahogué, y yo ni siquiera la veía a ella, yo decía, no puedo verla de la pena que siento, de lo que le estoy haciendo, y acabé, y la volví a ver así, y Becky tenía una cara de amor. Así como su rostro para mí brillaba y yo podía ver una sonrisa en su boca. Y yo dije, no puedo entender. No puedo entender por qué ella está así. Y ella valoró un montón que yo fuera sincero, que yo fuera transparente y honesto y genuino. Y ese día yo decidí que yo me iba a casar con ella. Porque yo dije, yo no puedo dejar ir a una mujer que me ama a mí como ella lo hace. Que después de hacer lo que acabo de hacer y de abrir mi corazón y exponerle todos mis defectos y todas mis mañas y todas mis exigencias y todas mis expectativas y todo mi salveque, me vuelve a ver con una cara de amor. Y yo dije, si yo dejo ir a esta mujer, soy el más idiota del mundo. Ya no pueden reírse más. ¿Por qué les cuento esto? Porque si Jesús, vamos a ver, Jesús no tiene ningún defecto ni nada por el estilo, ninguna carencia, nada que le haga falta. Él es perfecto. Y les conté esa historia porque ese día yo me sentí amado por quien yo era. No por lo que yo le podía ofrecer a ella, porque no le estaba ofreciendo nada.
Me sentí amado por quien yo era. Y creo que cuando les hice la pregunta, ¿realmente amamos a Jesús? Eso es lo que tenemos que visualizar. Realmente amo a Jesús. Y ni siquiera tengo que pensar como, pucha, es que Jesús tiene esta cosita por aquí o este defecto por allá. No. Amamos su persona, quien es Él. Lo amamos. No lo que Él nos da, no lo que Él puede hacer por nosotros o lo que ha hecho por nosotros, quién es Él. Ahora bien, el fruto o la consecuencia de amar a Jesús no es solo obedecer sus mandamientos, sino como dice el versículo 21, si puedes ponerlo, Andy, porfa, Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces, el fruto de amar a Jesús no solamente es obedecer sus mandamientos, sino hacerlos nuestros. Es decir, apropiarnos de su palabra. Esto quiere decir que hacemos de la palabra de Dios nuestra brújula. Es ella quien guía ahora nuestra vida, es ella quien dirige ahora nuestros pasos, es ella quien nos enseña cómo caminar. De nuevo, el texto no dice el que los obedece y los hace suyos, sino el que los hace suyos y los obedece. Y creo que esto es clave, porque si queremos que nuestro amor por Jesús brote hacia Él, una obediencia genuina, es decir, una obediencia no forzada, tenemos primero que hacer sus mandamientos nuestros, apropiarnos de ellos. Hay algunos que han dicho, nadie cuida lo ajeno, nadie cuida lo que no es suyo. Y es fácil de entender, ¿verdad? Porque de alguna manera no nos pertenece, no estamos conscientes de lo que ha costado para que eso esté, pero lo que es propio lo adoramos y lo cuidamos porque sí estamos conscientes y sabemos lo que hemos tenido que hacer para llegar a tenerlo. Yo creo que es posible amar a Jesús, pero desobedecerlo. ¿En qué sentido? En que somos seres humanos imperfectos, caídos, donde muchas veces luchamos con la tentación y muchas veces vamos a caer ante ella. Pero si amamos a Jesús y queremos que realmente la obediencia sea parte de nuestra vida, que no sea algo esporádico y que no sea algo forzado, sino que brote natural y genuinamente porque lo amamos a Él, primero debemos apropiarnos de sus mandamientos y de su palabra. Leamos lo que dice 1 Juan 5, del 3 al 5. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿en qué consiste el amor a Dios? En que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, dice el apóstol Juan. Hacer los mandamientos de Dios nuestros, apropiarnos de ellos, implica entender cómo la palabra de Dios y cómo los mandamientos de Dios son buenas noticias de Dios para nuestra vida. Implica entender y comprender cómo Dios a través de su ley nos bendice y nos cuida y nos protege y nos guarda. Si yo abro la Biblia y después de examinarla veo que Dios reservó el sexo para el matrimonio y yo no he entendido cómo ese mandamiento es una buena noticia para mí, mentira que mi obediencia hacia Dios va a ser genuina y que tuanis. Para nada. Va a ser como, porque Dios se le ocurrió hacer eso. Y yo no sé, pues yo no lo entiendo. O, que casi yo me atrevería a decir que es el caso, ni siquiera va a ser una obediencia forzada, va a ser una vida de desobediencia. Hasta que usted y yo no entendamos cómo tener sexos del matrimonio, cómo ser honrados, cómo no ser egoístas, cómo no ser codiciosos, cómo no ser orgullosos, cómo ser siempre amables, siempre humildes. Cualquier mandato o invitación que Dios nos dé en su palabra, no contentarnos con lo que tenemos, no ir detrás de las riquezas. Ok, hay más dicha en dar que en recibir.
Y yo no sé, pero cuando yo doy, la cuenta se disminuye. Veo dónde bajan los ceros. Y yo creo que hay más dicha en no dar, ¿verdad? Ah, pero Dios dice en su palabra que hay más dicha dar en recibir. ¿Cómo recibo yo eso? ¿Como una buena noticia o como una mala noticia? Y aquí hay que ser sinceros cada uno con uno mismo. Ah, no sé, como una mala noticia, creo. Ah, entonces posiblemente lo que dice el apóstol Juan, de que sus mandamientos no son difíciles de cumplir, no va a ser real en nuestra vida. Va a terminar siendo más bien una carga demasiado pesada y vamos más bien a quererlos tener bien de lejitos de nuestra vida. Entonces, para apropiarnos y hacer suyos sus mandamientos, que va previo a obedecerlos, tenemos que entender y pedirle a Dios que nos ilumine y orar, y orar, y orar, y orar todas las veces que sean necesarias. Padre, acabo de leer en tu palabra que hay más dicha en dar que recibir. Señor, ayúdame a entender esto, Padre, abre mis ojos, ayúdame a entender que mi identidad no está en mis bienes, de que el que muere con más no muere más feliz, Señor. Y orar, y orar, y orar hasta que Dios en su gracia y misericordia abra nuestros ojos y podamos decir, qué buena noticia, hay más dicha en dar que en recibir. Gracias Dios por tus mandamientos. Porque el apóstol Juan dice, y estos no son difíciles de cumplir. Entonces, si sentimos que los mandamientos de Dios han sido o son difíciles de cumplir en nuestra vida, es porque realmente no los hemos hecho nuestros. No hemos entendido cómo Dios en su infinita misericordia y amor y sabiduría ha dejado todo lo que está aquí para nuestra bendición, para nuestra protección, para guardarnos. Moisés en el libro de la ley, en Deuteronomio, dice, hoy pongo delante de ti la vida, la muerte, y el cielo y la tierra por testigos. Si escoges obedecerme, la vida. Si escoges desobedecerme, la muerte. Dios siempre ha sido muy claro. Nada es para fregarnos, nada es para jodernos, nada es para perjudicarnos, todo es para nuestro bien, para nuestra protección. Lo que pasa es que si no los hemos entendido como buenas noticias, no vamos a pasar de ahí. Antes de pasar al segundo punto, quiero confesarles algo. Cuando estaba escribiendo esta charla y estaba en este preciso punto, Dios me confrontó. Porque estaba a punto de empezar a escribir lo siguiente y como que Dios me dijo, más suave, 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 suave. Y todavía falta algo muy importante. No se me adelante. Yo simplemente me estaba enfocando en el que me ama, obedece mis mandamientos y listo, sigamos al siguiente punto. Pero los versículos 21 y 23 dicen algo sorprendente. Juan 14, 21 al 23. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, punto. Y yo dije, bueno, ok, vámonos. Y luego dije, suave. Dios me dijo, suave. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas preguntó, ¿por qué, Señor? Al mundo no hay, nosotros sí. Y Jesús le responde, el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Después del que me ama y obedece mis mandamientos, viene casi que lo más increíble. Jesús diciendo a los discípulos, y mi Padre lo amará, y yo lo amaré, y nos manifestaremos a él. Y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda, nuestra morada en él. Y Dios me confrontó porque la razón por la que yo pasé eso por encima y iba a pasar al siguiente punto es por la triste realidad de que nos hemos vuelto demasiado acostumbrados a la idea de que hay un Dios que nos ama. No sé si porque pensamos que somos la última coca en el desierto o porque lo hemos escuchado por demasiados años, damos por sentado que hay un Dios que nos ama. Pero no somos merecedores del amor de Dios. Ninguno de los que estamos aquí. Merecíamos su ira, su castigo. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, es un regalo, es una dádiva. No lo merecíamos. Ya vimos al principio que Dios nos amó incluso antes de que nosotros lo amáramos a Él, que Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando no lo merecíamos. Él nos amó. Sin embargo, este texto nos enseña que cuando obedecemos a Dios como un fruto de nuestro amor por Él, Dios reacciona de vuelta a nosotros con amor. Yo creo que para los hijos de Dios
aquellos que hemos sido escogidos, que Dios nos ha adoptado en su familia mediante la fe en su Hijo Jesucristo, su amor es siempre el mismo, nunca cambia. Entonces no es como que el texto nos está enseñando que cuando no obedezco tanto a Dios, Dios no me ama tanto. No está enseñando eso. Pero lo que sí está enseñando es que nuestra obediencia como un fruto de nuestro amor hacia Él hace sonreír a Dios y le agrada a Él. Es una forma de que Él se complazca en nosotros. Dios no es un ser inanimado que nos dice, vaya haga, vaya cumpla. Y que nosotros cumplimos y nos dice, pura vida, bien, siga. No, es un Padre amoroso que cuando ve a sus hijos viviendo conforme a su voluntad, Él se llena de amor. Mi Padre lo amará, yo lo amaré y me manifestaré a Él. Mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Dios reacciona con amor hacia nosotros y ahora lo cantamos, ¿verdad? Él nos ama. Y creo que podremos terminar la charla aquí de lo poderoso que es esta verdad. Si hoy usted sale de aquí y entiende que mediante lo que Jesús hizo en la cruz, usted es amado por Dios y puede convertirse en su hijo. Si deposita su fe en Él, su vida va a cambiar, se lo aseguro. Quiero que quede demasiado claro de que no es que cuando desobedecemos a Dios, Dios nos ama menos, a sus hijos. Entonces quiero darles un ejemplo. El viernes en la noche mi esposa me dijo, Checho, ¿por qué mañana no hacemos un gallo pinto en el desayuno? Y yo le dije, sí, claro, qué rico. Yo estaba todo emocionado porque no lo van a creer, pero en 11 meses de casados nunca hemos hecho gallo pinto. Siempre los sábados vamos a llenar donde mis papás, los sábados son de mis papás y los domingos son de los papás de ella, o los sábados son de los papás de ella y los domingos son de mis papás. Nos gusta visitar a los papás en la mañana. Y entonces yo dije, ay, ma, qué tuanis, primer gallo pinto con mi esposa, ¿verdad? Yo estaba emocionadísimo. Y entonces ya nos levantamos el día siguiente, el sábado, y yo dije, ay, man, qué torta, man. Y yo sabía que no había frijoles, que había que ir a comprar frijoles. Pero le dije, mi amor, no vamos por ese gallo pinto. Me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? La verdad es que el arroz que tenemos tiene maíz dulce. Y yo no sé usted, pero yo no me voy a comer un gallo pinto con maíz dulce. Y Becky es 4x4, Becky le entra lo que sea. Me dice, no, mi amor, usted está... ¿Cómo? Yo voy a hacer gallo pinto con maíz dulce. Le digo, yo no, con maíz dulce yo no voy a comer gallo pinto. Y entonces empezamos, ¿verdad? Yo ya me empiezo a plantar, bueno, si usted hace ese pinto yo no me lo voy a comer porque yo con maíz dulce no me lo como. Me dice, bueno, entonces vaya a comprar pan y compramos otras cosas. No, yo quiero gallo pinto. Y entonces yo me fui al más por menos, quedé ahí nomás de mi casa, compré Entonces yo le dije, mi amor, vea, yo voy a ir al más por menos a comprar la lata de frijoles. Mientras yo voy a hacer eso, por favor, agarre un poco de arroz y le saca el maíz dulce. Y entonces me voy al más por menos, llego y cuando llego está en la cocina el arroz blanco, sin maíz dulce. Entonces para mí fue una muestra de amor. Y yo sé que yo estoy loco, yo sé que el loco soy yo ahí. Y aquí me voy a meter en un enredo, pero la Biblia dice, esposas, sométanse a sus esposos. No, estoy hablando en serio. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, yo quiero gallo pinto, pero por favor sin maíz dulce. Y llegué, y cuando llegué de vuelta, no había. Y usted va a decir, pero eso me hizo sentir amado a mí, que mi palabra contaba para ella, que mis deseos contaban para ella, que lo que yo quería contaba para ella. Entonces, si Becky no le hubiera quitado el maíz dulce al arroz, yo la hubiera amado menos o me divorcio. Jamás. Porque mi amor por ella no depende de lo que ella hace. Esta es mi oración todos los días. Pero que ella lo haya hecho, un detallazo. Y yo creo que un poco es lo que Jesús está diciendo. El que me ama y hace suyos mis mandamientos y los obedece, mi Padre y yo lo amaré. Y haremos nuestra vivienda en Él. ¿Cómo van a ser la vivienda Dios y Jesús en nosotros?
a través del Espíritu Santo, y ese es el segundo punto de la charla. Si queremos no desviarnos del camino que Jesús es y que nos va a llevar como destino final al cielo y su presencia, no solamente debemos entender que la clave no es obedecer a Dios, sino amarlo a Él, sino entender que no estamos solos y que Él nos ha dejado su Espíritu para acompañarnos para siempre. Jesús le dice a sus discípulos que se va a ir y que dentro de poco el mundo ya no lo va a ver más, pero también les dice que estén tranquilos, que Él no los va a dejar huérfanos porque Él va a volver por ellos y que mientras tanto les va a dar el Espíritu Santo para que los consuele. Yo imagino que los discípulos en ese momento se volvieron a ver y adentro de ellos pensaron, ok Jesús, ya entendimos que te vas a ir, que se van a dar cuenta más adelante que no habían entendido. Porque hasta Juan 16, que acaba este discurso de despedida, se ve que los discípulos dicen, ya entendimos. O sea, que todavía no han entendido. Pues yo, es lo que yo mismo estoy imaginando. Ok, Jesús, ya entendimos que te vas a ir. Y aunque no queremos que suceda, no podemos hacer nada. Está bien, te vas a ir. Gracias por darnos al Espíritu Santo. Pero seamos realistas, Jesús, Él no va a ser igual a vos. Jamás va a ser lo mismo. No puedes pretender que tú me llamaste aquel día en la barca y yo dejé todas mis redes y dejé todo. No puedes pretender que yo estaba recaudando impuestos aquel día y que dejé todo. No puedes creer que estaba aquel día abajo del árbol y me dijiste ven y sígueme y dejé todo. Y que un pronto tú te vas a ir y todo va a seguir igual porque me decís que un Espíritu Santo va a venir. Pura vida, gracias por dejarnos algo, pero no es lo mismo, ¿ok? Quiero que estemos claros. Si yo hubiera sido un discípulo de Jesús en ese momento, posiblemente eso hubiera sido mi pensamiento. Pero le damos con atención lo que Jesús les dice a ellos en Juan 14, 15 al 16. El puro principio dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, esto es una consecuencia de si amamos a Dios y como fruto obedecemos sus mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. O sea, este texto nos enseña que el Espíritu Santo es un regalo para los hijos de Dios únicamente. Pero lo curioso es, ¿por qué Jesús dice y Él les dará otro consolador? Porque Jesús no dijo y Él les dará un consolador o el consolador, porque Jesús utiliza la palabra otro. ¿A qué se refiere? Yo no sé si fue que Jesús se puso en los pies de los discípulos y dijeron, posiblemente estos más están imaginando lo que Sergio acaba de decir. Entonces ocupo que entiendan lo que les estoy diciendo. En el griego hay dos palabras para otro. En español solo hay una, otro. ¿Cuál? Otro. En griego está la palabra heteros, de donde viene heterogéneo, que significa otro, pero de un tipo diferente. Pero también está la palabra alos, que significa otro, pero del mismo tipo. ¿Adivinen cuál está usando Jesús aquí? Alos. Alos paracletos. Otro consolador, alos paracletos. Y los discípulos dijeron, alos. Otro igual que vos. Y no lo conocemos. Lo que Jesús quería que los discípulos entendieran es, les voy a dar un consolador exactamente igual a como yo he sido con ustedes. Es decir, Jesús quería que sus discípulos entendieran que aunque Él se iba a salir, aunque Él se iba a ir, ellos no iban a salir perdiendo ni se iban a ver perjudicados. Un maltrato. Porque hay pocas cosas tan feas como un maltrato. Más bien todo lo contrario. Jesús más adelante en Juan 15 o 16, van a ver que vamos a leer eso, les dice, les conviene que me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendrá. Entonces, lejos de ser un maltrato, era todo lo contrario. Dios Padre y Dios Hijo iban a hacer su morada en los discípulos y en la vida de cada creyente a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¡Qué locura! Dios mismo viviendo en la vida de los creyentes.
Dios mismo viviendo en la vida de sus hijos, justificados delante de Dios, santificados delante de Dios, pero con pecado en sus vidas todos los días. Y creo que si no entendemos realmente el Espíritu Santo, es muy probable que no lleguemos al final del camino. La Biblia nos habla de un Dios trino, nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. No son 3 personas, 3 dioses, 3 personas, un solo Dios. Un misterio para nuestra mente. Sin ser creados desde un principio. No fue como que el Espíritu Santo empezó a existir después de que el Padre lo envió. No fue como que Jesús empezó a existir en el momento en el que Jesús se encarnó. Siempre han existido en perfecta armonía, en perfecta comunidad, los 3 juntos. Y es lo que promete Jesús, que el Padre va a enviar a vivir dentro de ellos. Dios mismo. Y veamos lo que dice el versículo 17. Por eso es que Juan dice esto en el 17. El mundo no lo conoce al Espíritu, pero ustedes sí lo conocen. Dale, porfa. Porque vive con ustedes y estarán ustedes. Ahí hay 2 verbos, 2 tiempos. Presente, vive con ustedes y estará en ustedes. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Devolvámonos 7 capítulos y veamos lo que dice Juan en capítulo 7. Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si lo paramos ahí, uno dice, ¿qué tuanis? Pero por eso la Biblia en contexto. ¿Cómo van a brotar ríos de agua viva de alguien? Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Entonces, claro que los discípulos habían experimentado al Espíritu Santo durante todo el rato que estuvieron con Jesús, porque el Espíritu Santo siempre ha existido. Pero no vivía aún dentro de ellos. Por eso es que hay 2 verbos. Vive con ustedes, pero estará en ustedes. Es una diferencia estar con y estar en. ¿Qué es más profundo? En. Y esa es la promesa que Dios le da a sus hijos y que nos da a nosotros hoy, que si hemos puesto nuestra esperanza y nuestra fe en Jesucristo, Dios nos dará su Espíritu para que nos acompañe siempre, para que nos consuele, para que nos enseñe todas las cosas, para que nos recuerde lo que la Biblia dice, para que viva dentro de nosotros. Este texto nos enseña que el Espíritu Santo es un regalo para sus hijos después de que Jesús murió y resucitó. El Espíritu Santo inauguró una nueva era del cristianismo. Jesús murió, resucitó, estuvo unos 40 días con los discípulos, ascendió al Padre y luego en Hechos 2, Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo profetizada del Antiguo Testamento a través del profeta Joel, anunciada por Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo descendió sobre sus hijos y ahora vive dentro de sus hijos y ha hecho su morada dentro de sus hijos. Inauguró una era nueva en el cristianismo. No los voy a dejar huérfanos. Y entonces yo creo que la pregunta que realmente deberíamos hacernos es, ¿realmente valoramos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Estamos conscientes de que vive adentro nuestro? ¿Cada cuánto usted le habla al Espíritu Santo? ¿Cada cuánto usted dirige sus oraciones al Espíritu Santo? ¿Cada cuánto usted le agradece a Dios por el Espíritu Santo que vive dentro de su vida, si ha puesto su fe en Jesucristo? Hay un pastor que se llama Francis Chan que escribió un libro hace años que se llamaba El Dios Olvidado, y él se refería al Espíritu Santo. Y dice que la iglesia se ha enfocado mucho en hablar del Padre, porque Él es el creador de todas las cosas, y en el Hijo, el Salvador, pero hemos dejado de lado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos garantiza que vamos a llegar hasta el final. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 13 al 14. En Él, en Jesús, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios.
El Espíritu Santo es quien garantiza. ¿Qué palabra más fuerte? Garantizado. ¿Cuántos días aquí en la tierra dudamos de si ese día va a llegar? Dudamos de si somos demasiado pecadores para entrar en la presencia de Dios. Dudamos de un montón de cosas. Y Él dice que el Espíritu Santo dentro de la vida del creyente garantiza, afirma, asegura de que vamos a llegar hasta el día final. Entonces, si nos parece un maltrato, ojo a lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús nos dice, me voy a ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. La paz les dejo, mi paz les doy. El texto no dice, paz les dejo, paz les doy. El texto dice, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Nos podemos imaginar alguna paz mayor que la paz de Dios? De Padre, Hijo y Espíritu Santo habitando desde un principio en perfecta armonía, no habiendo sido creados por nadie, siendo perfectos, nunca habiéndose agarrado ellos entre sí, siempre coordinados a la perfección, sin falta de nada, sin ninguna carencia, viendo el final desde el principio, que nada los toma por sorpresa. ¿Nuestro Dios estará preocupado por algo? ¿Ansioso, angustiado porque algo se le salió de las manos? ¿Porque algo se le desvió de su plan orquestado desde un principio de la creación? No. Mi paz les doy, mi paz les dejo. La paz de Dios para los creyentes. Y dice, yo no se las doy a ustedes como se las da al mundo. No se angustien ni se acobarden, porque como la paz del mundo es una paz circunstancial, que si todo está bien, en todo estoy tranquilo, pero si algo no está bien, entonces ya no estoy tan tranquilo. El martes yo estaba aquí en Supernova y antes de que arrancara la celebración, hubo algo que me puso muy ansioso y entonces arrancó la oración y me costó como conectarme y estar en el momento y no la estaba pasando para nada bien y me vino como algunos de ustedes, yo estaba viendo el reloj, yo decía que se acabe ya esto, que arranque la charla, que ya me quiero ir a mi casa y los muchachos que estaban cantando empezaron a cantar una canción que hace mucho no cantábamos y era paz hoy, paz a mi corazón, paz hoy, paz a mi corazón, paz, y le dieron como por 10 minutos. Y yo estaba sentado en la silla con mi cabeza recostada sobre la otra silla así. Y hasta ahí logré conectarme con Dios. Porque hasta cuando empecé a escuchar eso, entendí que estaba tan ansioso y tan estresado y preocupado que lo único que ocupaba en ese momento era experimentar la paz de Dios. Y yo ni siquiera canté. Nada más dejé que la paz de Dios me ministrara y que llenara mi corazón. Y todo cambió. ¿Quién de aquí no quiere paz hoy? Es lo único que yo quiero en mi vida, paz. Odio vivir una vida acelerada y siempre albureado, siempre corriendo, siempre con pendientes, siempre quedándole mal a alguien, siempre llegando tarde. Odio ese estilo de vida. Pero es el mundo en el que vivimos. Pero Dios dice, mi paz les doy, no se angustien. Si alguien aquí quiere paz hoy, hay buenas noticias para ustedes, porque Dios nos la ofrece y nos la regala a través de su Hijo Jesucristo. Poner nuestra fe en Él y hacernos sus hijos, y Él derramará su Espíritu sobre nosotros. Y eso nos dará paz. Para terminar, quiero contarles algo. Siempre desde pequeño me han gustado las películas de guerra. Me gustaba la acción, la adrenalina, ver a los soldados y las misiones imposibles, las batallas, las armas, ¿verdad? Todo el clímax y la adrenalina. Y conforme fui creciendo me di cuenta que muchas películas de guerra no mostraban la otra parte, cómo las familias quedaban en el lugar y lo que ellas pensaban, irá a estar bien, estará vivo, cuándo volverá, le irán a extender el tiempo de servicio.
Y también me puse a pensar en cómo podrá vivir los soldados todos los días. Viviré para mañana. ¿Pasará algo en la noche hoy? ¿Cómo nos irá en la misión? ¿Volveré a ver a mis hijos? ¿Cómo estará mi esposa? Y siempre me encantó, yo siempre fui muy romántico, y siempre me encantó esa escena donde estaban a punto de mandarse hacia a la última batalla, donde se decidía todo, y el soldado, antes de, ¿verdad? Me lo imaginaba así como metido en una roca, atrincherado, y antes de ya mandarse, y las balas por todo lado, se quitaba el casco, que era riesgoso, ¿verdad? Quitarse el casco, y veía a su amada por última vez, la foto toda sudada, él se recordaba de su amada, se ponía el casco y se lanzaba como un tigre. Y les cuento esto porque yo creo que muchas veces nosotros vivimos en este mundo como si fuéramos esos soldados, como si lo único que tuviéramos de Jesús fuera una foto. En este mundo de guerra, de pecado en nuestro corazón, de cosas no saliendo como Dios lo planeó en un principio. Y por eso es que la pasamos tan mal. Pero Dios no nos dejó una foto, nos dejó a su Espíritu Santo, el mismo Dios que vive en nuestra vida, si hemos puesto nuestra fe en Él. Y eso nos asegura paz hasta que lleguemos a su presencia. Pongámonos de pie.